Todos los liberales de este país no solo están en el PP, pero básicamente están en el PP. Son los que dicen que la economía debe de funcionar sin injerencias del Estado, debe de funcionar libremente. No tiene que haber sindicatos, no tiene que haber convenios, no tiene que haber intermediaciones, sino que las partes se tienen que entender libremente, uno a uno, sin intermediaciones. Pero ese discurso se les cae inmediatamente en cuanto ven que sus bancos están en un grave peligro. Entonces los liberales de este país, que están básicamente en el PP, pero no solo en el PP, piden inmediatamente que el Estado intervenga. Ya no necesitan el liberalismo, ya no les interesa la doctrina liberal, ahora les interesa la doctrina intervencionista. Y el Estado es el que tiene que salir dando nuestro dinero para sostener un banco. Un liberal de verdad diría: un banco es una empresa, ¿no? ¿Cuántas empresas han cerrado en este país? Miren, cada día cierran decenas de empresas en este país. Y si yo tengo una empresa de construcción y dejo de ver el cemento, y dejo de ver los ladrillos, y dejo de ver las puertas y los cristales, y hay otras empresas que se fastidian por mi cierre. Entonces yo he quebrado y yo no pago a mis proveedores. Pues en una teoría liberal coherente, un banco no puede pagar, pues debe de quebrar. Debe quebrar, y los que le han prestado perderán ese dinero. El Estado español, como todos los Estados, tiene unos mecanismos para que los pequeños impositores puedan recuperar lo que tenemos en el banco. Nadie tenemos en el banco más de 20 o 30.000 euros. Algunos afortunados llegáis a tener 80.000, pero nadie tiene más de 100.000 euros en el banco, normalmente. Ya nos gustaría tenerlo. Entonces, el Estado tiene garantizado que eso lo recupera el pequeño impositor. Pero lo que el Estado no tiene que garantizar es que el banco alemán recupera de golpe 15.000 millones de euros de la quiebra del banco. Tú has prestado, arriba y beneficio, has ganado mucho con la deuda año tras año y ahora lo pierdes como que ha hecho un negocio que le ha salido mal. El Estado español ha decidido darle tu dinero al banco. Y qué menos que quedarte con el banco. Qué menos que echar a todos los directivos, que ponerte tú de jefe y decir: que tengo aquí 25.000 viviendas, ahora mismo las voy a sacar todas en alquiler a 200 euros al mes para gente que lo necesita. ¿Para qué coño quiere un banco público viviendas sagradas? Todas las viviendas las voy a dar al mercado ya, en alquiler, puesto que el banco es mío, que lo he pagado yo. Eso es lo que haría un político de izquierda. O dejas caer el banco, o si crees que el problema es muy gordo, lo nacionalizas, te lo quedas, pero sacas todos los activos al mercado. No, lo que van a hacer es otra cosa mucho más complicada, es crear un banco malo, van a pasar ahí todas las tierras, van a pasar ahí todas las fincas, todos los inmuebles, los van a valorar a un precio ridículo para que se consigan dos historias. Una, darle todos los dineros a los bancos para que los bancos no tengan ese problema, y lanzarnos la losa al resto de ciudadanos. Eso es lo que se nos viene encima. Por eso digo que el problema no es de un año ni de dos. Todos los años desde que Zapatero era presidente nos han dicho que había brotes verdes, y los del PP se reían y además decían que la crisis era culpa de Zapatero. Es mentira, la crisis no era culpa de Zapatero, ni es culpa de Rajoy. La crisis desborda a Zapatero y desborda a Rajoy, y me atrevería a decir que desborda al que venga mañana, sea quien sea, porque la crisis no se puede superar con medidas fáciles, con medidas normales, lógicas dentro del sistema capitalista. Entonces, ellos han analizado la situación y dicen: aquí tenemos una oportunidad de negocio. Y nos dicen: ¿cuáles son los problemas de España? Pues tenemos problemas de desempleo. ¿Por qué? Porque hay un mercado de trabajo muy rígido y lo que necesitamos es libertad para despedir a la gente. Si lo que tenemos es un problema de desempleo, ¿cómo que necesitamos libertad para poder despedir a la gente? Si es que la gente está yendo a la calle. Si le dan más libertad, irá más gente a la calle. Eso decían los sindicatos cuando convocaron la anterior huelga general. Que, por cierto, dijeron en aquel momento los del gobierno que no era el momento oportuno para hacer una huelga general. Yo creo que en esta de la semana que viene tampoco será el momento oportuno. Y yo no creo que haya nunca un momento oportuno para que los que tienen el poder vean como conveniente una huelga general. No he oído jamás que alguien que está en el poder diga que es el momento oportuno para hacer una huelga general. Las huelgas generales son oportunas cuando gobierna Salvador Allende, cuando gobierna Hugo Chávez o cuando gobierna
gobierna alguien que a ellos no les interesa, pero cuando ellos tienen el poder, las huelgas generales nunca son oportunas, nunca lo serán. Entonces tenemos que resolver el problema del mercado de trabajo dando facilidades para que el empresario despida sin ningún tipo de control sindical ni administrativo a la gente. Eso es lo que han hecho. Tenemos que aumentar la competitividad. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar más barato para que el dueño de la empresa pueda vender las zapatillas más baratas en Francia. Pero bueno, si ese es el problema, ¿por qué Alemania vende más que nosotros? Si el sueldo medio en Alemania es de 40.000 euros al año y el sueldo medio en España es de 22.000. Si ese fuera el problema, nosotros estaríamos vendiendo, estaríamos exportando y los alemanes no se comerían un roco. Ese no es el problema. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Utilizar la excusa de la crisis para conseguir una reglamentación nueva de las condiciones laborales que deja a los trabajadores a los pies de los empresarios, una rebaja brutal de los salarios que ellos han empezado atacándole al sector más criticable por la sociedad, que son los funcionarios. Como los funcionarios no trabajamos los maestros, ni los carteros, ni trabajan las enfermeras, ni trabajan nadie. Aquí no trabaja nadie, trabaja nada más que los emprendedores, por lo visto. Entonces empiezan por darle un palo a los funcionarios que llevan varios años sin subir el sueldo, luego les quitan la paga extra y a renglón seguido viene el ataque a todos los convenios, porque efectivamente todos los trabajadores que ahora mismo están trabajando lo que dicen es que me quede como estoy. Y si el empresario no me quiere subir, perfecto, me conformaré porque bastante tengo que conseguir trabajando. Y si el empresario me quiere bajar un 10%, perfecto, porque bastante tengo que conseguir trabajando. Es decir, ellos han conseguido ya meter en la dinámica de la sociedad un veneno peligroso, y es que todos los trabajadores estamos resignados a lo que sea con tal de mantener el puesto de trabajo. Además es que no hay otra. Vete tú a dirigir un conflicto en un hotel de muñecas cuando tú sabes que mañana podéis estar en la puta calle todos los trabajadores, empezando por el presidente del comité. Entonces el miedo ha llegado a tal extremo que con la excusa de la crisis han conseguido cargarse el sindicalismo, cargarse las relaciones laborales y cargarse el nivel salarial. Dentro de 5 o 6 años, cuando acabe esta crisis, los capitalistas habrán conseguido una tasa de ganancia muy superior a la que tenían antes de la crisis. Pero hay otra cuestión más que ellos intentan abordar. Hay un problema de gasto público y de deuda pública. Mirad, en 2007, cuando empezaron los primeros signos de la crisis, la deuda pública de España, en comparación con el PIB, que es todo el dinero que se mueve en un país, era muy inferior a la de la media de la Unión Europea, muy inferior a la de Alemania, muy inferior a la de Francia, muy inferior. ¿Qué hace un gobierno cuando tiene un problema de déficit? El déficit es que si yo gano 8 y me gasto 9, tengo un déficit de 1 euro. Bien, eso no pasa nada, eso no es ningún problema. Todos los países y todas las familias han tenido momentos de déficit porque tenían una expectativa de recuperar beneficios a raíz de alguna inversión, de alguna operación financiera, de algo. Y entonces todas las familias, todos los negocios y todos los países se endeudan para hacer carreteras, para hacer hospitales, para sacar adelante la economía. El problema es mantener mucho tiempo el déficit. Tú no puedes estar permanentemente gastando más de lo que ingresas. Eso es lo. Entonces, el déficit es razonable que todo el mundo tienda a disminuirlo, pero tienda a disminuirlo razonablemente, en unos plazos razonables y con unas políticas razonables. ¿Cuál es la política que nos propone la que están llevando a cabo en Portugal, en Grecia y ahora en España? Pues la política que nos proponen es que el Estado tiene que gastar menos, mucho menos. Y dentro del Estado hay clases, porque el Estado es el gobierno central, gaste menos Montoro, la autonomía, que gaste menos Griñán, y los ayuntamientos, que gaste menos las pymes. ¿Vale? El problema de este país es que la deuda, el principal de la deuda, no la tiene la Trini ni Griñán, la tiene Montoro. Sin embargo, los recortes gordos se lo están aplicando a la Trini y a Griñán. Ese es el problema gordo. Quien más trampa tiene, que es el Estado central, recarga el pago de la deuda sobre quien menos trampa tiene. ¿Por qué? Pues es muy sencillo de explicar. Montoro paga el ejército,
Montoro paga las relaciones internacionales, Montoro paga la monarquía, Montoro paga la iglesia, Montoro paga las grandes subvenciones a las grandes multinacionales. ¿Y qué paga Griñán? Griñán le paga a los maestros, Griñán le paga a los médicos y a las mujeres que cuidan a los abuelos. Eso es lo que paga Griñán. ¿Y qué es lo que paga la Trini? Pues la Trini paga, si puede, la policía municipal, los que arreglan las calles y poco más, porque dentro de poco no tendrá para nada más. Ni la Trini, ni la Chamorro en Motril, ni ningún alcalde. Porque están asfixiando de tal manera la economía de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas que es imposible que gobierne quien gobierne haga otra cosa distinta a sobrevivir. Mientras el Estado central sí que se mantiene el privilegio de seguir comprando fragatas y seguir comprando aviones de caza en un momento en el que la gente se suicida porque no tiene para pagar su vivienda. Esa es la triste realidad de la crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿hay otra salida de la crisis? Pues, si yo tengo un problema de déficit, porque yo gasto más de lo que ingreso, yo tengo dos soluciones. Una es recortar los gastos y otra es subir los ingresos. Es que la matemática no existe. Yo puedo subir los ingresos. ¿Y cómo subo un Estado los ingresos? Pues haciendo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno del PP y de lo que ha hecho el gobierno del PSOE. Porque esta política criminal la empezó el gobierno del PSOE. Acabando con el impuesto de sucesiones, acabando con el impuesto de patrimonio, recortando el impuesto de donaciones, recortando los tramos del impuesto de la renta de los que más dinero ganamos, aumentando las bonificaciones para que todo el que tiene un buen abogado sepa cómo hacer la declaración y no pagar ni un duro, y solo pagamos la declaración los gilipollas que ganamos un sueldo y que no tenemos un buen abogado. Si tú tienes un buen abogado y eres un empresario, conseguirás que tu declaración te salga a devolver. Es cuestión de tener un buen abogado. Y eso ocurre en España gracias a la política fiscal del PSOE y del PP. Entonces, tengo que aumentar los ingresos, y esa es la propuesta de Izquierda Unida, y esa es la propuesta lógica de cualquiera que vea cómo está el país. ¿A quién hay que cogerle el dinero? A los que tienen más dinero, a los que siguen forrándose a pesar de la crisis, o incluso a los que están ganando más por la crisis. En este país no hay ni un mecanismo para vigilar el fraude fiscal. Solo vigilan al tonto que un día no hace la factura y evade 38 euros del IVA. Yo no digo que eso no haya que vigilarlo, pero los inspectores fiscales están hartos de denunciar que les encomiendan solo trabajos de ese tipo. Mientras que el gran fraude fiscal no hay forma de vigilarlo. No hay forma. Pero es que además, legalmente, las grandes fortunas en este país tienen una tributación que es ridícula, es que es del 1%. Cuando yo veo mi nómina, pues a mí me retienen todos los meses el 18%. Y la nómina de un trabajador pues van desde el 15 hasta el 20, el 25, los que más ganan 30. Pero las grandes fortunas pagan el 1% si saben hacerlo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un gobierno inteligente, subir los ingresos. Pero hay que recortar los gastos, como me decía mi amigo Jorge, por supuesto. Es que un gobierno de izquierda tiene que ser más austero que un gobierno de derecha. Un gobierno de izquierda, como está haciendo la consejera de Economía, de Fomento en Andalucía, tiene que echar a la calle a los 10 sinvergüenzas socialistas que estaban chupando del bote desde hace una pila de años en su consejería, cobrando salarios por encima de lo normal y engañando a la administración con dietas inexistentes, con el cobro de una vivienda a la que no tenían derecho porque vivían donde trabajaban y con subterfugios de todo tipo. Eso tiene que hacer un gobierno decente. Y tiene que hacer también los coches oficiales, aparcarlos, sintiéndolo mucho, con los conductores de coches. Ya veremos si hay que buscarle un empleo, pero no es lógico que un tío esté parado un día entero para llevar a otro Mendas que tenga una reunión mañana. Que coja un taxi y que vaya al autobús. Es decir, la austeridad tiene que formar parte de un gobierno de izquierda, lógicamente. Pero la austeridad no es amontonar a los niños en la escuela y echar a los maestros fuera, ni tener a la gente en la lista de espera un mes más, de lo contrario, porque no hay médicos, no dan abasto con la gente que viene. Entonces, esas propuestas de la izquierda básicamente se reducen en eso, que nosotros tenemos que ingresar más y que
tenemos que redistribuir los gastos. ¿Que hay que recortar? Pues claro, si yo creo que un programa de izquierda ahora mismo podría ser el que viene en la Constitución, el que viene en la Declaración de los Derechos Humanos, el que viene en el Evangelio. El Evangelio dice que es más difícil que un rico llegue al reino de los cielos que pasar por el ojo de una aguja, ¿no? De un camello. De un camello. De un camello. Es que lo de los camellos. Los hemos en el seminario. Bueno.